Muy buenas tardes, mi nombre es Elena Oñate y con mi grupo que está conformado por Melissa Rojas, Angie Cortés y María Camila Valencia vamos a hablar sobre la moralidad, la normalidad y la moralidad. Buenos días, mi nombre es Melisandra Rojas Mendoza y hoy les voy a hablar sobre la moralidad. La moralidad es, en pocas palabras, es saber cuántos moles de sustancia están presentes en un determinado volumen de la solución. Para poder encontrar la molaridad se utiliza la fórmula M mayúscula sobre moles del soluto entre litros de disolvente o disolución. Para encontrar los moles del soluto se utiliza la fórmula N minúscula igual a masa del soluto entre el peso molecular. Para hallar el peso molecular es necesario utilizar la tabla periódica. Ahora les voy a hacer un ejemplo de la molaridad. Calcular la molaridad de una disolución que tiene 88 gramos de cloruro de sodio en 3000 mililitros de solución. Ya tenemos los datos que el soluto es 88 gramos de cloruro de sodio, la disolución que son 3000 mililitros que lo tenemos que pasar a litros, que serían 3 litros, y la molaridad que es la que vamos a encontrar. Ahora tenemos que aplicar la fórmula para poder hallar los moles del soluto, que sería la siguiente. Es esta que vemos aquí. Ahora cambiamos valores para poder encontrar el peso molecular, que sería el sodio, que primero tenemos que buscar en la tabla periódica su número atómico, y también tenemos que encontrar el número atómico del cloruro, que en este caso del sodio es el 1, y el cloro, es el 1. Ahora tenemos que encontrar la masa atómica del sodio y del cloro. En este caso la del sodio es 23, ya que la aproximamos, y la del cloro es 35. Ahora tenemos que multiplicar estos dos, y luego que multipliquemos el resultado que nos dé lo sumamos. Como resultado nos da 58 gramos sobre mol. Ahora hacemos la sustitución de valores, ya que tenemos la masa del soluto y el peso molecular. Ya cambiamos valores. Ahora solamente tenemos que dividir, que como resultado nos da 1.5 mol, ya que cancelamos gramos y gramos y solamente nos queda mol. Luego de que ya nos haya dado este resultado, aplicamos la fórmula para encontrar la molaridad y solamente cambiamos valores. En este caso como resultado nos da 0.5 mol. 0.5 mol, o sea la molaridad. Buenas tardes, mi nombre es Elena Oñate y hoy les voy a hablar sobre la moralidad. La moralidad es una medida de concentración que se diferencia de la molaridad y la normalidad, porque se relaciona la cantidad de moles de soluto y la cantidad de kilogramos en disolvente, y se expresa en moles por kilogramos. Por ejemplo, la molaridad es una forma de expresar la concentración de las mezclas que puede utilizarse para las soluciones acuosas, ya que el disolvente es el agua o para otras combinaciones de sustancias en diferentes estados físicos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, y se representa con la letra M minúscula, ya que se utiliza para expresar la concentración de una solución y corresponde al número de moles del soluto, ya que se ha disuelto en un kilo de solvente, y se calcula dividiendo los kilogramos de solvente en los moles del soluto. Ahora les voy a hablar sobre la normalidad. La normalidad es una medida que es utilizada en química para medir la concentración de un soluto en una disolución. Su fórmula es N mayúscula igual a equivalente gramos sobre V, que es el volumen de la solución medida en litros. El equivalente gramo, peso equivalente o equivalente químico es la cantidad de una sustancia que reacciona para producir un mol de producto. Y la normalidad es una forma de expresar la concentración que se encuentra en el desuso al llevar cierta equivocación. Voy a decir las características de la molaridad. La primera, se expresa por moles por litro. La segunda, es sensible en cambios de temperatura y presión. La tercera, es ampliamente utilizada por la química en cuantitativa. Ahora vamos a hablar del uso de la molaridad. La molaridad se utiliza principalmente en el ámbito de la química y la bioquímica, especialmente en reacciones químicas, donde es importante conocer la cantidad de moles del soluto presentes en un volumen específico del disolvente. Es ampliamente utilizado en la preparación de soluciones para laboratorio y en cálculos esquizométricos en reacciones químicas. Bueno, ahora les voy a explicar las características de la normalidad. La primera característica, se expresa en equivalentes gramos por litros. La segunda, que tenemos aquí, se aplica en reacciones químicas donde se tienen cambios en equivalencias de elementos químicos.
Bueno, la tercera es especialmente utilizada para los titulares y análisis cuantitativos de sustancias químicas. Ahora vamos a hablar del uso de la normalidad. La normalidad se utiliza en situaciones específicas como en reacciones de la valoración y en química analítica, donde se necesitan considerar los equivalentes del gramo de las sustancias que participan en las reacciones de Redox o ácido por base. Es esencial para calcular la cantidad de sustancias que pueden reaccionar con otra. Bueno, ahora les voy a presentar las características de la molaridad. La primera, se utiliza en cálculos que involucran propiedades coligativas. La segunda, se expresa por moles en kilogramos. La tercera, no depende de la temperatura y la presión. Ahora vamos a hablar del uso de la molaridad. La molaridad se utiliza en situaciones donde se necesita una medida de concentración independiente de la temperatura, como la cristoscopía y la ebuscopía, que se utilizan para determinar propiedades colectivas de soluciones, que también es relevante en la química y la bioquímica. Muchas gracias por escuchar. Molaridad. Desventajas. 1. Es dependiente de la temperatura. Para preparar disoluciones de una determinada molaridad, se utiliza un matraz aforado, por lo que la exactitud de la medición se verá afectada por quien toma la lectura. Desventajas. 1. Facilidad para medir. 2. Utiliza moles para expresar la cantidad de soluto. Molaridad. Ventajas. 1. Es independiente de la temperatura y la presión. 2. Utiliza los moles para expresar la cantidad de soluto. 3. Puede medirse con mayor precisión. Desventajas. 1. Es menos utilizada que la molaridad, aunque sea más exacta. 2. Es necesario utilizar una balanza analítica. 3. Depende de la elección de la sustancia, que se llama solvente, en una mezcla arbitraria. Diferencias entre molaridad y molaridad. Aunque estas dos formas de expresar las soluciones son totalmente distintas, algunas veces se suele confundir entre sí. La molaridad se representa con la letra M mayúscula, que hace referencia a la masa del solvente, y molaridad, que se representa con la M minúscula, se representa con el volumen del soluto.